¿Lo cree así? Él es bueno. Y su palabra dice que conocerlo es la gloria, es el bien del hombre. En la medida que en nuestro diario andar lo vamos conociendo, no solamente a través de la palabra escrita, sino a través de la experiencia, por medio de la palabra en nuestro corazón, es cuando nuestras vidas van siendo renovadas. Y eso es lo que necesitamos. A veces llegamos al Señor buscando cosas y el Señor nos da a su Hijo, que es lo más importante que el hombre puede obtener. Antes de comenzar a la palabra, yo quería mostrarles un poquito lo que la iglesia pudo hacer el domingo pasado. Quienes estuvieron y fueron parte, quedaron muy cansados, ¿no? ¿O no? ¡Qué día, eh! ¡Wow! Pero bueno, como somos iglesia, somos familia, somos cuerpo, seguramente por algún motivo algunos no pudieron venir, entonces, ¿qué es lo más lindo? Compartir lo que todos hicimos. Algunos no fueron, pero estuvieron allí con su oración, con su aporte para esta persona necesitada. Otros fueron con toda su familia. Fue un tiempo hermoso. Pero queremos compartirlo con la familia de la fe, con el cuerpo de Cristo. Así que yo voy a estar invitando a Gio, si puede poner el video. Bajamos estas luces, así lo pueden ver bien. Y bueno, esto es lo que hizo usted, porque usted es parte de este cuerpo. Bueno, así estaba la casa de la misionera. Una mujer que entregó su vida en el Congo, en Mozambique. Y ahí estamos todos, le cubrimos con autos toda la calle, le sacamos todo afuera. Miren las mujeres pasando ladrillo también. Y comenzamos a hacer una revolución ahí adentro. Lo hermoso era muchas personas, muchos equipos trabajando simultáneamente en cosas distintas. Ahí le estaban armando una mesa, otros estaban en el techo, otros estaban haciendo jardinería, limpiando. Todo eso sacamos de adentro de la casa. Habían algunos participantes que no eran de esta iglesia. Esa chiquita es la que trajo la misionera de Mozambique y es su hija adoptiva. Preparando todo para trabajar. Y ahí comenzaron a poner el aislante en el techo, a pintar. Bueno, habían cosas medias raras en el equipo, pero no todo fue trabajo. Está bien, por lo menos pintaban. Bueno, ahí estaba Deza también. Y ahí poniendo las membranas, un equipo que comenzó a poner todo el aislante mientras los otros pintaban. Electricidad, otro equipo con electricidad. Y mire cómo empieza a cambiar todo. Se le hizo instalación eléctrica. Se limpió todo, se pintaron las habitaciones. Mire cómo quedó el techo. Todo eso fue provisión que usted trajo para que ellos pudieran tener que comer. Ahí se les acomodó las camitas también. Feliz. Ella que le habían regalado los útiles para el colegio. El techo no se pudo pintar porque estaba como ladrillo solamente, pero todo lo demás, mire cómo quedó.
Se le pudo instalar una cocina también. Y esto es lo que hicieron cada uno de ustedes como iglesia. Por eso cuando nosotros hablamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que todos somos parte uno del otro, personas entendidas decían que era imposible que en un día se pudiera haber hecho tanto. Era un trabajo mínimo para 10 días. Pero cada uno haciendo una parte, haciendo lo necesario, se logró justamente poder dar esta ayuda a una persona que entregó su vida completa al campo del servicio. Esta mujer, en el tiempo en el que hubo guerra, en el que los refugiados iban al Congo, ¿no es cierto? Bueno, ella estuvo amputando piernas con los médicos, estuvo ayudando a esas personas, una vida entregada. Y bueno, hoy lo sentimos como deber poder darle una mano, poder ayudarla en el tiempo de dificultad que ella estaba atravesando, pero esto es algo que lo hicimos todos como cuerpo, y siempre este principio es el que tiene que estar presente. Hoy generalmente nosotros pensamos como o de manera individualista, y la realidad es que cuando pensamos de manera individualista cerramos las puertas a dar y a recibir. Pero cuando entendemos que somos parte del cuerpo de Cristo, nos fortalecemos con la vida de cada uno de los miembros del cuerpo y todos juntos podemos hacer grandes cosas. Este es el principio que tiene que estar presente siempre en nuestras vidas. Amén. ¿Recuerdan que vino un pastor amigo a predicar? Bueno, algo que él dijo y me encantó. Él dijo, en esta iglesia se cuida su presencia. Y él se fue muy conmovido con esto. Y realmente esto es algo importante que también tenemos que tener en cuenta como cuerpo, y es comprender que cada vez que nos juntamos a adorar al Señor, su presencia que vive en tu vida está presente en el lugar. Y nuestra alabanza, nuestra adoración tiene que ver con esa celebración. A veces, al no comprenderlo bien, estamos tan llenos de nuestras cargas que lo que menos hacemos es adorar. Yo no se lo digo esto para que usted lo haga de manera forzada. Simplemente como pastor me corresponde enseñar. Es importante que nosotros podamos comprender que cuando adoramos al Señor, estamos adorando su presencia, estamos dándole de nosotros a Él. Yo mientras siempre me pasa, ¿no?, que cuando adoramos trato de ponerme en intimidad con Él, y venía a mi mente Israel en el desierto, cómo costaba arrancar del pueblo de Dios una palabra positiva para con Dios. Pero ni bien Moisés fue al monte a recibir la palabra, el pueblo no tuvo absolutamente ningún problema en gritar, alabar, todo a 2 becerros. Para Dios era queja, pero para un ídolo que no podía hacer absolutamente nada era alabanza y adoración. ¿Cuántas veces esto sucede en nuestras vidas, no? Yo a veces paso, veo en la calle cómo la gente, ¿no?, a veces va con auriculares y canta. Y canta feo a veces, ¿no? Porque piensa que canta igual que lo que escucha, pero nada que ver. Y canta, ¿no? O algunos con la música, están ahí en el auto y con los parlantes que rompen todo, ¿no? Y cantando, adorando lo suyo, alabando lo suyo. Nosotros tenemos algo tan grande, iglesia, es un poquito de eso de lo que quiero hablar. Tenemos algo tan grande que es la presencia de Dios en el corazón de cada uno de nosotros, que a veces no alcanzamos a dimensionar lo que esto significa. Usted sabe que el hombre del Antiguo Testamento no tiene la libertad, y aún aquellos que eran personas prominentes no tenían lo que usted tiene. Para que esos hombres pudieran tener un encuentro con Dios, Dios permitía en su gracia que en algún momento ellos tuvieran, pero cuando tenían ese encuentro con la persona de Dios y se desvanecían.
Caían al piso porque no podían soportar semejante gloria, semejante santidad, semejante verdad en nuestro cuerpo natural. No lo podían, no lo podían tolerar, entonces caían al piso. Esos eran hombres contados, pero el resto del pueblo le era inaccesible la presencia de Dios. Tenían que rendir un culto a partir de el tabernáculo, donde estaba separado el lugar santo, el lugar santísimo, y ni pensar de entrar en el lugar santísimo donde la presencia de Dios estaba. Lo podía hacer solamente el sacerdote una vez por año, y si el sacerdote entraba y estaba en pecado, caía muerto ahí mismo. Por eso entraban con unas campanitas en sus vestidos y atados sus pies o sus lomos, cosa de que si caía, lógicamente nadie se iba a meter a sacarlo. Tiraban de la soga y lo sacaban. Para el hombre era completamente inaccesible, dado su pecado, poder entrar en la presencia de Dios y tener contacto con la presencia de Dios. Y luego pasa algo en el Nuevo Testamento, el jueves estuvimos hablando algo de esto, y es que ese Dios, esa presencia, se hace hombre en Jesucristo y el hombre ahora empieza a tener contacto. Lógicamente era de manera limitada. ¿Por qué? Porque Jesús se hace hombre, la deidad de Dios estaba en él, pero estaba todo limitado a donde él se podía mover. ¿Qué quiere decir? Que si usted quería acercarse al Dios vivo a través de Jesucristo, usted tenía que enterarse dónde estaba caminando Jesucristo y lo tenía que ir a buscar. No era como hoy lo está haciendo usted, que en cualquier lugar, que en su casa y que en donde sea, solamente usted dobla sus rodillas y usted puede entrar en contacto con la presencia de Dios. Pero lamentablemente, ni siquiera sus mismos discípulos podían entender la importancia y la grandeza de esto, como hoy nosotros tampoco logramos entender la grandeza de que ese Dios que era inaccesible, limitado espacio en el tiempo de Cristo, hoy está en cada momento del tiempo, desde que te levantás hasta te acostás y aun cuando dormís, adentro tuyo. Y esto es tan grande, pero a veces la preocupación no es en cuanto a la grandeza de esto, sino a la valoración de lo que tenemos. El pueblo que estaba alrededor de Jesús no lo entendía, no lo valoraba, y mucho menos sus discípulos. Pero la convivencia de Jesús con sus discípulos no hacía ni más ni menos que reflejar lo que en un futuro sería tu vida y la iglesia. Porque como dijimos el día jueves, los discípulos eran de alguna manera la parte básica de la iglesia, la formación básica de la iglesia. Jesús caminando con ellos y 12 juntos, eso era la estructura básica de la iglesia. Como hoy es exactamente lo mismo. Convivimos y Cristo está, pero ya no está de manera física, sino que está en cada uno de nosotros. Estamos en un tiempo perfeccionado, mucho más de lo que era ese momento. ¿Y qué pasaba con los discípulos y Jesús? Jesús iba para un lado y los discípulos querían ir para otro. Había una dualidad de pensamiento, había una dualidad de criterio entre lo que Cristo quería hacer y lo que los discípulos querían hacer. Pero ¿qué fue lo maravilloso? Que Jesús jamás cedió al capricho de los discípulos, sino que continuamente Él iba marcando la dirección y los discípulos debían de acompañarlo. Bueno, este Cristo que muere y resucita viene en el Espíritu Santo a morar en cada uno de aquellos que le abre la puerta de su corazón. Y es ese mismo Cristo que usted lee en la palabra el que hoy está viviendo adentro nuestro. Y es el mismo conflicto que los discípulos tuvieron con Jesús, el que adentro nuestro sucede. Que el Espíritu Santo nos quiere llevar para un lado y nosotros queremos ir para el otro. Nosotros queremos ir para el criterio de nuestro propio interés,
de nuestra propia comodidad, de nuestra propia seguridad, y el Espíritu Santo quiere llevarte a aquel lugar donde el plan perfecto de Dios va a cumplirse en tu vida. Pero lo que nosotros tenemos que entender es la grandiosidad de que la presencia de Dios vive por medio del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, volviendo a lo que mi amigo dijo, ¿cómo se nota que en este lugar cuidan su presencia? Qué importante, querida iglesia, es que vos cuides esa presencia dentro tuyo. ¿Cuál es el principio de fracaso? Querer hacer nosotros lo que la vida de Cristo tiene que hacer. Y ahí cometemos un error muy grande. Nos forzamos nosotros en hacer la voluntad de Dios, no entendiendo que el esfuerzo tiene que ser simplemente dejar que la vida de Dios comience a tomar el control y a expresarse, porque no sos fuerte en tus propias fuerzas, no lo podés hacer en tus fuerzas. No es ser una mejor persona en tus fuerzas, no lo podés hacer. Vas a fracasar, te vas a cansar, te vas a frustrar y te vas a ir. Pero cuando vos te rendís adentro tuyo, y de la manera en la que los discípulos lo siguieron físicamente a Él, vos comenzás a responder a la vida de Cristo que fluye desde adentro tuyo. Te das cuenta que ahí está la sabiduría, el poder y todo lo que cada uno de nosotros necesitamos. Cuando yo era pequeño, yo vivía en Mar del Plata y mi padre era un empresario muy conocido de Mar del Plata. Mar del Plata es chico, por supuesto, a comparación de Buenos Aires. Y él era conocido prácticamente por todo el mundo allá en Mar del Plata, ¿no? ¿Y qué pasa? A mí me bastaba decir que era el hijo de Fernández y decían, ¿cuál? Sí, el de los negocios. Y yo tenía cuenta abierta en cualquier lugar. ¿Por qué razón? Porque lógicamente después venía mi papá y pagaba, ¿no? No es que me regalaban nada. Pero el solo hecho de que me identificaran con el nombre de mi padre, yo tenía acceso a las cosas por los recursos que tenía mi padre. Pasado el tiempo, por las situaciones diversas de la vida, yo tuve que abrirme camino por mi propia cuenta. Y por supuesto, yo era Gustavo Fernández, ya no me presentaba como el hijo de Fernández. ¿Qué quería decir eso? Que las cosas iban por mi propia cuenta. Y por supuesto que no tenía acceso absolutamente a nada de lo que antes tenía. ¿Por qué yo podía acceder antes a esas cosas? Porque los recursos no eran míos, eran de mi padre. Y yo como hijo de mi padre, solamente con nombrar su nombre, yo podía acceder a lo que necesitaba. Porque él después pagaba, lógicamente, ¿no? Cuando yo quedé solo y las cosas iban por mi propia cuenta, eran mis propios recursos. Y con mis propios recursos no podía alcanzar ni siquiera la cuarta parte de lo que mi padre me daba. ¿Por qué digo esto, iglesia? No para contarle la historia de mi familia, sino para que usted pueda entender que por medio de su Padre, por medio de Cristo, por medio de su vida adentro suyo, es desde ahí que usted tiene los recursos. No los tiene por su propia cuenta. Por su propia cuenta usted no puede pelear. Por su propia cuenta usted no puede vencer al enemigo. Por su propia cuenta usted no puede acceder a aquello que el Señor pone para nuestras vidas. Pero a través de la vida de Cristo nosotros sí. Ese es el recurso que usted tiene y que tiene que aprender a vivir en él. Porque de lo contrario lo que predicamos es una religión. De lo contrario usted está queriendo conocer métodos que le permitan alcanzar cosas y no funciona de esa manera. Usted tiene una vida adentro y es a partir de esa vida que usted va a alcanzar lo que es indecible, lo que usted nunca se imaginó. No lo va a alcanzar en sus fuerzas. Lo va a alcanzar en la medida que conozca a ese Cristo vivo por medio del Espíritu adentro suyo y que permita que Él sea el que tenga el control de su vida. De esa manera.
Y es un poco esta la carga de mi vida como pastor, que usted pueda entender esto, que usted pueda comprender y que usted pueda maravillarse también de que Jesús decidió vivir en su corazón el día que usted abrió las puertas a Él, se arrepintió y le dijo: sé vos, Señor, de mi vida. Gran parte de las batallas que usted tiene y que yo tengo es porque no le damos a Él la libertad. A veces por falta de fe, miedo, ansiedad, costumbre, limitamos lo que nos ha sido dado en su Hijo. Pero es tiempo que, así como cantamos que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, vos puedas vivir en esta libertad y vos puedas permitirle al Señor hacer lo que se propuso en tu vida y a través de tu vida. Amén. Entonces vamos a ir hoy al Nuevo Testamento y recordamos un poquito lo que estuvimos diciendo, que el Nuevo Testamento tenemos un Jesús que está limitado por cuerpo, tiempo y espacio, pero este Jesús vive experiencias con personas que representan de alguna manera las experiencias que nosotros vivimos con Él desde el lugar interior. Una mujer prostituta fue a la casa de Simón, se encontró con Jesús, Jesús la perdonó, ella cambió. Hoy no es necesario eso. Hoy una mujer prostituta, solamente con escuchar el mensaje de la palabra de Dios, habiendo un arrepentimiento genuino, abre su corazón, la presencia de Dios viene a vivir en ella y es exactamente lo mismo que pasó en ese entonces. Entonces vamos a ver de esta manera la historia de una persona en donde se produce una transformación genuina de vida. Y vamos a ver de qué forma o en qué proceso el Señor entra en la vida de esta persona y cómo esta persona reacciona. Así que, como se me apagó la tablet, yo le voy a decir a Gio que ponga la palabra del Señor. Esto es lo mismo que se le corra la página de la Biblia, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces vamos a ir a Lucas 19, 1 al 10, y vamos a ver juntos la historia de un hombre llamado Zaqueo y cómo la vida de este hombre es transformado por la presencia de Jesucristo. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10, dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sin moro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a entrar un poquito en el personaje, en quién es este hombre. Bueno, dicho de una manera general, Zaqueo es la persona que usted menos quisiera tener al lado. Zaqueo es esa persona que si llama por teléfono usted no quiere atender. Que si dice te voy a ir a visitar a tu casa, usted no quiere que venga a visitarlo a su casa. Zaqueo es esa persona en la que usted jamás haría un negocio con él. Y si le viene con algo positivo, usted ya está mirando dónde va a venir lo otro, ¿no? Bueno, esto era un poquito Zaqueo. Para la cultura judía, el publicano era una persona detestable. No solamente era detestable por lo que hacía, porque nadie generalmente le gusta o es muy amigo de aquellos que cobran los impuestos, sino que también se lo
consideraba asociado con el enemigo, que eran los romanos. Entonces, lógicamente, ¿qué decía? Asociado con el enemigo, nos saca a nosotros los impuestos. Y los fariseos, que eran los piadosos de esa época, literalmente consideraban a los publicanos de la misma manera que a los leprosos. O sea que había literalmente una discriminación social, un resentimiento sobre esta gente. Bueno, Zaqueo no era solamente un publicano, sino que aparte de eso, que era el jefe de... Es como decir, era el ministro de Economía, ¿no? Una cosa así. Al publicano se lo tenía como... Se le hacía una figura similar a la de personas que cosechan. ¿Por qué razón? Porque cada vez que pasaba el publicano, decía, toma de lo mío y toma más de lo que tiene que tomar. Como la langosta me limpia la cosecha. Por eso yo le digo que nadie lo quisiera como amigo, pobre. A todo esto era una persona petiza. Imagínese lo que pasa cuando usted tiene bronca con una persona y esa persona es petiza. ¿Qué va a hacer? Se va a burlar de esa persona. No tenía una, pobre Zaqueo, que lo ayudara. Y el nombre de Zaqueo, ¿sabe lo que quiere decir? Puro. Jefe de publicanos, persona que pone exceso, porque eso es lo que hacían los publicanos, no cobraban lo que tenían que cobrar de los demás, le ponían un exceso para ellos beneficiarse. El Imperio Romano les daba una tarifa, ustedes tienen que cobrar esto de impuestos, pero ellos sobrecargaban para quedarse con eso. Petizo, jefe de los publicanos, odiado por todo el mundo, y encima se llamaba puro. Una contradicción tremenda. Pero esto nos arroja un poquito al campo de la obra de Dios en nosotros, porque de la misma manera que Zaqueo tenía un nombre, vos tenés un nombre dado por Dios. Culturalmente, el pueblo judío ponía nombres que luego de alguna manera condicionaban la vida de la persona. Cristo puso un nombre sobre tu vida que tiene que ver con tu identidad, y en la eternidad lo puso. Y la desgracia más grande del hombre, ¿sabés cuál es? Vivir de manera contraria a ese nombre con el que el Señor te nombró. Vivir de manera contraria a la identidad que el Señor te había dado. Entonces, cuando nos introducimos un poquito en la vida de Zaqueo, vamos a ver la vida de un hombre que quiere conseguir sus sueños, no sabe cómo conseguirlos, es petizo, y él está dispuesto a alcanzar sus sueños a través de algo que va a costar su identidad en el camino. ¿Cuántas veces nosotros queremos cosas y el precio por lo que queremos es perdernos nosotros de lo que nosotros somos? De esa identidad con lo que Dios obró y selló nuestras vidas. Y ahí viene la carga del ser humano. Cuando el ser humano desea alcanzar perdiéndose en el camino. Cuando el ser humano desea concretar sus sueños dejando de ser quien realmente es en el Señor. Y esto es lo que pasó con este hombre. Este hombre, en la medida que crecía al alcanzar sus sueños, era más detestado, más se burlaban de él. Pero al tener dinero y ser rico, hipócritamente mostraban de alguna manera una cierta respetabilidad que tal vez él decía, bueno, por lo menos me respetarán porque tengo dinero. Pero la realidad es que donde se daba vuelta, escuchaba las carcajadas, escuchaba los insultos, podía notar el desprecio aunque hubiera una sonrisa delante de él. Es el precio de perdernos en el camino por alcanzar lo que queremos. Dios quiere dar todo lo que preparó para la vida de cada uno de nosotros, pero no es necesario dejar de ser quien Él nos soñó.
No es necesario perdernos en el camino. He visto, y de los más de 30 años que tengo en el ministerio, he visto personas que se perdieron buscando lo suyo, perdieron lo que eran en Dios, perdieron su identidad y luego se encontraron obteniendo lo que querían, pero perdiéndose a sí mismos. No podían disfrutar como este hombre lo que tenían. Y eso se convertía en una lucha. Y eso pasa, iglesia. Eso pasa muchas veces cuando el querer alcanzar lo que queremos implica buscar el camino amplio para hacerlo, perdiendo lo más importante. Yo tenía un amigo en Mar del Plata, que este amigo era un poquito como Zaqueo, no tenía muchas posibilidades, ¿no? Y él lo sabía. Era un poquito aquellos a los que todo el mundo le hacían bullying. Por supuesto, él mismo reconocía, yo no tengo mucha oportunidad con las chicas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Era muy inteligente. Voy a ser el mejor abogado de Mar del Plata. Por lo menos, ya que no tengo chance por este lado, la chance la voy a tener a través de ser el mejor abogado de Mar del Plata. Ya a los 18 años este joven estafó al dueño de una Watt. En Mar del Plata, no sé, capaz que alguno de mi época la conoce, se llamaba Enterprise. Lo estafó con 18 años. Fue el abogado más joven que se recibió. Pero terminó adicto, terminó mal, alcanzando su sueño, pero perdiéndose por ese precio en el camino. Y yo cuando lo leía digo, este es mi amigo. No es muy diferente a lo que pasó con Zaqueo. Pero había algo que era distintivo en Zaqueo. Zaqueo entendía todo esto y Zaqueo estaba dispuesto a que pasara algo en su vida. Él sabía que tenía todo y no tenía nada, porque eso pasa cuando alcanzamos de manera errónea lo que buscamos. Cuando nos perdemos a nosotros nos quedamos sin nada. Zaqueo lo sabía. Entonces esta lucha estaba dentro de él. ¿Y sabes qué pasó con esta batalla que estaba dentro de él? Despertó la atención del maestro. Jesús no podía estar en todos lados, pero mientras Jesús habitó de manera física en esta tierra, Él no se movía si el Padre no lo guiaba. Y el Padre lo guió, porque Jesús iba para Jerusalén, pero de manera obligada pasó por ese lugar. No pasó por casualidad, pasó porque sabía que en ese lugar estaba Zaqueo. Entonces nosotros vamos a ver que el Señor lo va a llamar a Zaqueo por su nombre y en esto nos basamos para decir que eso no fue una casualidad. Zaqueo estaba subido arriba de un árbol y todo el mundo matándose de risa de este pequeñín. Ese hombre, ¿no?, que se trataba de dar prestancia. A veces pasa con los petizos, ¿no?, que se dan prestancia, ¿no? Digo porque yo soy petizo, porque antes me ha pasado. Ahora está subido arriba de un árbol, el rico subido arriba de un árbol, siendo el hazme reír de todo el mundo. Pero había algo que era tan importante para Zaqueo y era ver a Jesús. Iba a pasar Jesús, él no podía dejar de verlo, porque adentro de él había algo que era tan desesperante, adentro de él su vida estaba tan destruida que por más que tenía todo no tenía nada y sabía que solamente Jesús podía hacer algo en su vida. Entonces él en ese momento pensó, ¿y si yo me acerco? ¿Me van a sacar? ¿No me van a querer? ¿Porque no me quiere nadie? Porque lo único que pudo hacer, no lo puedo ver. Hizo lo que no hizo ninguno. El que no podía ver se conformaba, pero él no. Él corrió más adelante. Él vio que había un árbol. Él se subió arriba de ese árbol. Y todos los miraban y se reían. Pero Jesús también lo miró y Jesús no se reía. Jesús lo llamó por su nombre. ¿Qué le dijo a ese detestable? Le dijo, puro.
lo llamó por su nombre. No era el Zaqueo que odiaba a la gente. Era el Zaqueo que el Señor había conocido en la eternidad. Y Jesús lo está llamando por su nombre. No era casualidad que Jesús pasara por ese lugar. Jesús pasó por ese lugar porque conocía el clamor del corazón de Zaqueo. Jesús no ve un publicano, Jesús no ve una prostituta, Jesús no ve un leproso, Jesús ve un corazón de alguien que lo anhela y que lo necesita. Él lo puede ver eso en lugares donde nosotros no lo vemos. Nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos y juzgamos según la debilidad de la persona. Pero qué lejos que estamos de ver lo que hay en el corazón. ¿Cuántas veces vemos debilidades, pero no vemos lo que hay en el corazón de esa persona? No vemos lo que esa persona anhela, pero él sí. Y a veces nos parece que es injusto cuando él se acerca al detestable. Y pareciera que al bueno no pasa absolutamente nada. El detestable forma algo, un vacío en su corazón, un anhelo que atrae al Señor. Cuando somos conformistas, no despertamos absolutamente nada, porque nos da todo lo mismo. Pero cuando tenemos hambre, cuando nuestro corazón anhela, cuando nuestro corazón está cansado de cómo somos y queremos esa liberación que viene directamente de Él, eso toca las fibras del Señor. Y el Señor es capaz de desviar su camino para pasar por el lugar donde Zaqueo está subido arriba de un árbol, donde Zaqueo lo está esperando. Tal vez vos en tu vida te ves con infinidad de cosas malas y nadie puede ver el clamor de adentro de tu corazón. Y el clamor de tu corazón es perfecto. El clamor de tu corazón es la condición perfecta para tu encuentro con el Señor. Pero los demás ven las cosas malas en tu vida, vos ves las cosas malas en tu vida, te dicen de todo, te dicen que sos de todo y vos te lo terminás creyendo porque tal vez quisiste alcanzar tus sueños a tu manera y te fue mal, pero Él te conoce. Y no tenés que esperarlo como Zaqueo. Hoy es el día en que Él pasa por este lugar. Hoy es el día en el que Él mira al asiento en el que vos estás y te llama por tu nombre. Hoy es el día en el que Él te dice, yo sé con lo que estás peleando. Yo sé lo que clama adentro tuyo. Yo no miro lo que haces, lo que hiciste. Yo no miro, yo estoy mirando en estos momentos tu corazón y te estoy diciendo, hay una oportunidad para salir de ahí. Jesús se dirigió a él con un sentido de urgencia. Volvemos de nuevo al Jesús físico que tiene poco tiempo, ya está yendo a Jerusalén y se está dirigiendo a Zaqueo con un sentido de urgencia. Mirá lo que dice el 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pase yo por tu casa, que vaya a posar a tu casa. Date prisa, Zaqueo, es hoy. Hay una palabra que se llama kairos, que en griego define el tiempo oportuno. El tiempo oportuno está definido como el momento en el que Dios quiere actuar y eso es una oportunidad para el hombre, es un kairos. A veces no nos damos cuenta y dejamos pasar el tiempo y la oportunidad, o porque estamos distraídos, o porque estamos enfocados en otras cosas, porque nuestra perspectiva se corrió del lugar y estamos viendo otra cosa y perdemos el hoy de Dios, perdemos el kairos del Señor. Pero el Señor le está diciendo a Zaqueo, Zaqueo, esto es urgente. Zaqueo,
En el momento en el que te bajás de ese árbol, volamos, yo voy a ir a tu casa. Es tiempo, es oportunidad. Dios no se lo dijo a la multitud. Dios no se lo dijo a los piadosos. Dios no se lo dijo a los curiosos. Se lo dijo a Zaqueo. Zaqueo, esto requiere urgencia. Siempre la demora nos va a llevar a perder la oportunidad. Siempre la demora implica algo más que un tiempo justificado. La demora a menudo implica duda, implica no querer, implica una convicción extra para hacer algo, ignorando que las oportunidades se van dando en nuestra vida. Pero vos me vas a decir, pastor, está bien, Jesús físico tenía que seguir para Jerusalén, pero hoy tenemos esta presencia en nosotros, que tal vez si yo estoy un poquito distraído, la puedo retomar después. No es exactamente lo mismo, iglesia. El mismo Jesús que lo vio a Zaqueo es el que te ve a vos, y el mismo Jesús que reclamó urgencia de Zaqueo es el mismo que requiere urgencia de vos. Porque tal vez él físicamente no va a ir a Jerusalén, pero sí tu corazón, cuando dejas pasar la oportunidad de largo, se va a endurecer. Sí, cuando hoy el Señor está hablando a la vida de cada uno de nosotros y lo tomamos como algo efímero, lo tomamos como algo superficial, el corazón se endurece. Otra vez, iglesia, no son cosas, es adentro donde pasa. No es afuera, no es me va bien, Dios está conmigo, me va mal, Dios no está conmigo, es adentro. Adán y Eva desobedecen, la cosa no pasa afuera, pasa adentro, ellos mueren adentro. Cuando constrictamos al Espíritu de Dios, cuando no escuchamos lo que el Espíritu de Dios habla, nos endurecemos y la palabra del Espíritu de Dios luego patina en nuestra vida. Y decimos adentro nuestro, bueno, sí, ya lo sé, después veo cómo lo hago. Sí. Es hoy, es urgente, es ahora, es un kairos. La palabra es clara con esto. Corintios 6:2, porque Dios dice, escuché tu clamor en tiempo favorable y en día de salvación te socorrí. Ahora mismo es el tiempo favorable, hoy es el día de salvación. Salmo 95, si oyereis hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Mashash en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, estuve disgustado con la nación y dije, pueblo que divaga en su corazón, no han conocido mis caminos. Hoy, iglesia, es tiempo. Yo no sé si vos estás viendo las redes. Yo no sé si vos ves la manera acelerada en la que está sucediendo todo. Hoy hablando con un empresario, una persona de éxito, en un momento, bueno, acá sus negocios en Argentina no estaban bien, pero tenía su ficha fuerte puesta en el extranjero. Me dice, Gustavo, la recesión hoy es en todo el mundo. No entiendo lo que está pasando, pero algo está pasando en el mundo entero. Hay recesión en el mundo. La geopolítica está cambiando, la estructura está cambiando bíblicamente. Sabemos hacia dónde vamos. Sabemos el orden que tiene que formarse finalmente para que Cristo venga. No hay manera, iglesia, de que eso no suceda. Pero el problema no es tanto eso. El problema es hoy. Es el sentido de urgencia nuestro. Es hoy. Vos y tu esposa, es hoy, vos y tu hijo, es hoy, vos y tu vida, es hoy. El cambio es necesario hoy. La postergación va a endurecer mi corazón. Y amado, digo esto con temor de Dios. Hablando con mi esposa el otro día, viendo personas conocidas nuestras de otro lugar, dijimos, si no estamos vigilantes, no hay vuelta. Todo esto se lleva puesto a todo el mundo. Jesús dijo en ese entonces, velad y orad, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso sigue siendo real hoy. Y si el espíritu
dispuesto, no está despierto. La carne lo va a barrer. Y la carne va a reaccionar al sistema en el que vivimos. Y el espíritu se va a ahogar adentro nuestro. Nos vamos a quedar con saber lo que hay que hacer, pero sin la fuerza de hacerlo. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Esta es la realidad. Pero Jesús le estaba diciendo a Zaqueo, Zaqueo, es hoy, es urgente, porque después te vas a bajar del árbol y el comentario de los demás lo vas a escuchar y los demás te van a decir, ¿qué va a ir a lo de Zaqueo? O te va a decir, a lo de Zaqueo va a ir este hombre. No, es mentira. Y vas a darle lugar a un montón de cosas y no me vas a recibir en tu casa. Zaqueo, es ahora. Bajar rápido y prepara todo. No hables con nadie en el camino, no charles con nadie. Es ahora. El sentido de urgencia. Pero algo maravilloso es la manera en la que Zaqueo lo va a recibir a Jesús. Mire lo que dice la palabra. Entonces él descendió a prisa, respondió a lo que el Señor le dijo, y le recibió gozoso. Al ver estos, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Este hombre honró a Jesús. ¿Alguna vez lo invitaron a usted a algún lugar o algún festejo en donde medianamente lo invitaron de compromiso? ¿O fue a algún lugar en donde tal vez fue invitado por compromiso o aceptado a ese lugar por compromiso? ¿Le ha pasado? ¿Cómo se siente usted? Es raro el ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, no está preparado, la gente no está feliz. ¿Qué sé yo? Hay 2 o 3 chisitos ahí en la mesa. ¿Querés tomar algo? ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, ¿no? Es algo... Venís porque venís. No sé si quiero recibirte. Bueno, muchas veces a Jesús le dieron agasajos sin honra. En la casa de Simón el fariseo ni siquiera lo recibieron lavándole los pies, que era la costumbre básica que cualquier siervo en la casa de una persona rica hacía al que venía. Lo invitaron a Jesús, pero no porque quisieran que Jesús estuviera en ese lugar. Lo invitaron de curioso, lo invitaron para ver, ni siquiera le ofrecieron lo mínimo indispensable, porque la realidad es que no les interesaba mucho. Buscaban la manera de poder desmentir lo que él hacía. Pero hubo una mujer que se abrió camino, que no le importó que esa era su casa, pero que no soportó bajo ningún punto de vista que Jesús fuera menospreciado en ese lugar. Y sin tener ella una toalla, sin tener ella un lebrillo, sin tener ella líquido y algo para poderle lavar los pies, lo hizo con sus lágrimas y lo hizo con sus cabellos. Porque aunque en la casa que fue invitado él no había sido honrado, sí había sido honrado por una mujer destruida, pero con un corazón como Zaqueo. Esta presencia tan maravillosa que vive en cada uno de nosotros, que en el Antiguo Testamento era inaccesible, que en el Nuevo Testamento se hace hombre y solo algunos podían compartir, a veces es deshonrada por nuestra vida. No es tenida como tal. Molesta. Es como en la casa de Simón el fariseo. No sé si realmente quiero hacerle una fiesta. ¿Qué diferencia con Zaqueo que sí? Zaqueo lo recibe gozoso. La palabra de Dios nos habla de continuas fiestas que el Señor ha preparado y que el hombre ha rechazado. La ha rechazado con excusas, diciendo que tiene cosas más importantes que hacer. ¿Cuántas veces el Señor tiene preparado en el tiempo kairos, en el ahora, algo para nuestras vidas? Pero nosotros no lo honramos, ni escuchamos su persona que nos lleva a ese momento y tampoco estamos muy interesados porque tenemos otras cosas que hacer.
que tampoco las tenemos que hacer en ese momento, pero las inventamos en ese momento. Tenemos que mirar a ver si el ganado está bien. Esa gente ya había visto el ganado y vio que estaba bien. Tengo que ver, no tengo que hacer nada. Es el momento, es el kairós. Pero en vez de honrar, lo hago de compromiso. Y Dios no es obra de nadie, ni Cristo es obra de nadie. Porque es un grave error nuestro cuando lo que más necesitamos en nuestra vida lo tomamos como una sobra. Dentro de esos festejos hubo un hombre que cuando el rey quiso hacer un gran banquete entró. Y también esta vez el hombre entró de una manera deshonrosa. Sus vestidos no eran los vestidos acordes para ese lugar. Y el rey le dijo: hombre, no estás vestido de la manera correcta. Hombre, me estás deshonrando como estás vestido. Hombre, estás viniendo solamente a comer lo que hay acá. No me estás honrando a mí. No podés estar en este festejo. Muchas veces con nuestras vidas buscamos lo que hay en el banquete, pero no honrar al rey. Y eso implica que no tenemos los vestidos apropiados. ¿Y cuáles son los vestidos apropiados? Los de Zaqueo. Los de este hombre que nadie daba nada por él, pero que en el momento y en el kairós preciso este hombre dijo: por favor, vení y honro tu visita en mi casa. No te invito o no te abro las puertas para probarte, te abro las puertas porque entiendo que vos sos mi única esperanza. Y dice que lo recibió gozoso. Cada tiempo de encuentro, cada tiempo en donde la persona de Cristo por medio del Espíritu adentro tuyo está demandando un tiempo con vos, está demandando el tiempo del cuerpo, está demandando un tiempo de calidad con tu familia, está demandando un encuentro personal con Él y vos postergás eso como si algo fuera más importante que eso. Estás deshonrando esa fiesta que Él preparó para tu vida. Cuando venís solamente a buscar algo y te vas, estás con esas vestiduras que representan deshonra al rey e interés propio. Pero cuando como Zaqueo estás esperando gozoso la entrada del Señor a tu casa, eso lo honra. No importa la clase de persona que seas, importa tu corazón para con Él. Amén. Y finalmente, en la vida de este hombre se va a expresar aquello de lo que venimos hablando, que es la vida de Jesucristo. Tal vez cuesta un poquito entenderlo porque tenemos al Jesús vivo, todavía no a Jesús en el Espíritu Santo viviendo en la persona, pero mira lo que va a pasar. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Juan el Bautista hablaba a los publicanos y les decía: arrepiéntanse, no cobren más de lo que tienen que cobrar, hagan las cosas justas. Juan le decía a los publicanos. Jesús llamó a Mateo, diciéndole, publicano también: ven, sígueme. Mateo dejó. Pero Jesús no le ordenó nada puntualmente a Zaqueo. Zaqueo se levantó y dijo: en aquello que yo he defraudado, devuelvo cuadruplicado. ¿Qué quiere decir todo esto? Algo pasó en la vida. Ese Cristo con el que estaba enfrente ahora vino a ser la vida de Zaqueo. Zaqueo jamás hubiera hecho esto por su propia cuenta, pero sí lo puede hacer ahora porque Cristo se convierte en su vida, porque hay un cambio verdadero en su vida.
A veces nosotros no podemos dejar de ser Zaqueo porque no permitimos que Cristo sea nuestra vida. Este hombre peleó por concretar su sueño, echó a perder su corazón, su vida, viviendo para sí mismo. Pero ahora las palabras que son espíritu y vida, salidas de la boca de Jesús, lo llenan a él como nunca nada lo llenó. Y ahora entiende que él no es que necesita vivir para sí mismo de manera de establecer su posición para que los demás lo acepten, porque no lo acepta nadie. Porque eres un sinónimo simplemente de dinero. Porque no tiene la capacidad de dar nada a nadie, porque vive para sí mismo. Y eso pasa, iglesia, con nosotros. A veces están encerrados en nosotros, que no somos capaces de darle a Dios, al cuerpo, al semejante, al perdido, nada, porque vivimos para nosotros, para nuestros propios sueños, perdiéndonos en el camino para encontrarlo, ignorando que la manera de hacerlo es completamente diferente. Pero en esa lucha que tenemos, Él nos encuentra, Él pasa a propósito. Él nos llama por el nombre. Vos no sos esto. Yo te puse un nombre distinto. Por eso no encontrás descanso. Porque no lo vas a encontrar hasta que seas lo que yo creé en vos. Y lo vas a poder ser con mi presencia en tu vida. Y cuando entiende todo esto, él dice: maestro, nadie le dijo nada, pero la vida nueva había entrado en él. Devuelvo con intereses a todo aquello que he defraudado. ¿Cuánto defraudamos, iglesia, por vivir para nosotros? ¿Cuánto defraudamos esas fiestas, esos festejos que el Señor tiene preparado? Pero estamos tan ocupados en nosotros mismos que no alcanzamos a ver ese kairos que Él preparó. ¿Cuánto defraudamos viviendo para nosotros mismos, sacándole a nuestra familia, a los semejantes, sacándole? Los estafamos sacándole de nosotros, sacándole de nuestro tiempo, porque estamos tan ocupados que no hay tiempo, sacándoles de nuestra paciencia y amor, porque estamos secos interiormente y no podemos dar lo que no tenemos. Sacándole a Dios su alabanza, su adoración, la entrega. ¿Por qué? Porque no creemos. Porque escogimos otra manera de hacerlo en vez de hacerlo con Él. Pero Jesús dijo: la salvación vino a esta casa. Mi vida entró en esta casa. Y esa vida no solo entró en la casa, entró en el corazón de Zaqueo. ¿Y cómo es este cuadro en la realidad espiritual? No hay una casa física. Hay una casa espiritual que es tu corazón. Ya no hay un Cristo físico. Hay un Cristo que por medio de su Espíritu Santo no solo está queriendo entrar, está queriendo tomar el control de tu vida. Pero ojo, Pedro nos dice algo al respecto. Pedro dice: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Para Zaqueo, Él fue precioso. Pero para todos los que estaban alrededor, fue algo más. ¿Qué es hoy Él para vos? Merece la honra. Merece que bajes rápido de ese sincomoro y le abras las puertas y honres a aquel que te va a dar lo que realmente necesitas. ¿O Él va a ser despreciable? Yo voy a vivir para mí mismo. Voy a sacrificar mi identidad en el Señor para alcanzar lo que quiero. Y
voy a vivir con esa carga defraudando a todo aquel que me rodea. El Kairos es hoy, iglesia, el tiempo es hoy, y hoy Él está llamándote por tu nombre. Hoy Él no ve tus debilidades. Hoy Él ve un niño subido en un árbol queriendo resolver el problema de tu corazón. Y Él en respuesta te está diciendo: hoy date prisa, voy a tu casa. Hoy estoy golpeando las puertas de tu corazón. ¿Vas a abrirme? Solamente vas a poder vivir de esta manera si Él es tu vida. Y en esta noche vos podés hacer definitivamente que Él sea tu vida. En esta noche podés decirle: Señor, yo sé lo que vos hiciste, pero a veces me cuesta creerlo. Vos sabés, Señor, contra lo que estoy peleando, que a veces hasta yo mismo me detesto. Yo sé, Señor, que estoy defraudando a quienes me aman, pero no encuentro la manera. Yo sé que te estoy defraudando a ti porque me cuesta confiar. Pero Él te dice hoy: la salvación llegó a esta casa. ¿Querés en esta noche abrir las puertas? ¿Querés en esta noche que definitivamente Él sea tu vida? ¿Querés en esta noche soltar esa pelea que estás peleando con tus propias fuerzas, esa imagen que estás queriendo sostener porque tenés temor de no ser tomado en cuenta, de no ser respetado, y dejar que Él sea tu vida completa? Vamos a cerrar nuestros ojos, iglesia. Vamos a ponernos de pie.